Bueno, muy buenas noches. Voy a compartirles esta presentación donde quiero hacer una revisión práctica del hardware y software para servidores. Eh, Antes que nada, ¿verdad? Lo que vamos a hablar sobre lo que es un servidor, los aspectos de software, los aspectos de hardware, elementos importantes del ecosistema de servidores, tipo de servidores, según los servicios implementados, según el tamaño, principales fabricantes, identificación de los componentes. Servidor. Quiero presentarme. En primer lugar, les saludo desde Managua, Nicaragua. Nosotros estamos en Centroamérica, estamos al norte de Costa Rica, al sur de Honduras. Y es un gusto, ¿verdad?, estar con ustedes acá compartiendo. Acá son las 5:25 de la tarde, 7:25. Y bueno, les cuento un poco sobre mí. Soy ingeniero electrónico, tengo una maestría en telecomunicaciones y actualmente estoy estudiando el doctorado en educación. Tengo más de 15 años de experiencia docente, más de los que uno quisiera poder admitir, ¿verdad? Y además soy miembro de la comunidad de software libre. También soy miembro del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos en el grado de Senior Member y soy miembro del capítulo nicaragüense de Internet Society. Me declaro como un promotor del uso de tecnologías de una forma adecuada. También soy cofundador de grupos de usuarios de Linux, ramas estudiantiles de IEEE y clubes estudiantiles de Microsoft. Actualmente soy el coordinador de formación docente y educación virtual de la Universidad Americana aquí en Nicaragua. De hecho, tengo un canal de YouTube. Me encuentran como el profe Carlos Leal. En ese canal van a encontrar temas que tienen que ver sobre tecnología en general, pero más específicamente sobre temas de seguridad informática, software libre y administración de servidores. Me encuentran así como profe Carlos Leal. De hecho, estoy grabando esta sesión para que esté disponible también en mi canal de YouTube. Bueno, entonces si gustan, entramos un poco en calor. Quiero decirles que me pueden interrumpir en cualquier momento. Si alguien tiene alguna duda, puede levantar la mano, puede preguntar en cualquier momento. No tengan pena. Lo único que sí les pido es que si tienen abierto el micrófono, pues puede meterse un poco de ruido. Entonces, en este caso, pues mucho mejor si levantan la mano o piden la palabra, ¿verdad? No se queden con ninguna duda. La idea es de que esta sesión sea lo más interactiva posible para que así podamos todos aprender. Entonces, en informática, un servidor es una computadora que forma parte de la red y que además provee servicios a otras computadoras. Podríamos decir que hay servidores dedicados, que hay servidores compartidos y que hay servidores virtuales, que serían máquinas virtuales que están alojadas en la web. Si ustedes me dicen qué cosa sería un servidor a nivel de software, entonces tendríamos que hablar de que el software del servidor debe ser capaz de controlar todo el hardware y utilizarlo al 100%. ¿Y por qué? Porque necesitamos que el sistema funcione con la mayor estabilidad posible y que esté preparado el sistema para manejar todas estas cosas. Por ejemplo, yo no me imagino un Android corriendo en un servidor de esos de Google o de Facebook, porque no le podría sacar provecho. Un Android es para un dispositivo móvil. De hecho, los sistemas operativos para servidor más utilizados, pues tenemos en la mayoría de Windows, Microsoft Windows Server, y tenemos muchas distribuciones de Linux que están dedicadas propiamente para trabajar con servidores. De hecho, se dice pues que la mayoría de los servidores en Internet funcionan con Linux. Entonces, el software debe estar enfocado para trabajar con múltiples usuarios ofreciendo varios servicios. Ustedes imagínense en este momento cuántas personas están accediendo a Facebook, cuántas personas están en Gmail. En esta reunión yo miro 84 personas conectadas y cada uno de nosotros accede al servidor y se lleva su pedacito de la información y la puede ver en su pantalla sin importar el tamaño que tenga, si es una pantalla pequeña, si es una pantalla grande, lo que sea, el sistema es capaz de atender a cada uno de los usuarios y lo hace a gran velocidad, que eso es la otra cosa importante.
Entonces, el objetivo es brindar servicios a los otros usuarios que están en las otras computadoras. Entonces, para hablar del hardware de servidor, tenemos que hablar de que en realidad es una computadora normal. Es decir, tiene procesador, tiene memoria, tiene disco duro, tiene una tarjeta madre. O sea, es una computadora normal. Los mismos componentes que ustedes conocen para una computadora de escritorio, también los va a tener una computadora que la dejemos para servidor. Pero esos componentes van a estar diseñados para trabajar 724, van a estar pensados para que se puedan cambiar en caliente y además de eso, están pensados para que funcionen siempre. Entonces, como son de alta disponibilidad, vale la pena tener en stock, tener a la mano, ¿verdad? Algunos repuestos en caso de que haya algún fallo. Un resumen podría ser de que el servidor es una computadora normal que cuenta con un hardware con características especiales, es más preciso y soporta más tareas complejas y que permite sustituir componentes dañados en caliente, entendiendo en caliente sin necesidad de apagar el servicio o el equipo. Entonces también está diseñado para no apagarse nunca. Entonces me gustaría que hablemos de algunos elementos claves del ecosistema de servidores. Por ejemplo, ¿a alguien le suena el rack? Aquí en Nicaragua nosotros le decimos rack, pero en otros países le dicen gabinete, estante, armario, inclusive bastidor. El estándar es de un ancho de 19 pulgadas. Es un soporte metálico, así como un ropero pues, metálico pequeño, ¿verdad? Que está diseñado para alojar equipamiento eléctrico, informático y de comunicaciones. Las medidas de ancho son estándar y, bueno, a diferencia de que si van a utilizar otro equipo de otro ancho, pues tendrán que utilizar otro tipo de rack, pero 19 pulgadas es como el estándar. También hay quienes le llaman cabinas, gabinetes o armarios inclusive. Aquí que habría que resaltar las unidades U. Se fijan aquí donde dice unidad rack y se miran, ¿verdad? Que trae como unos cuadros y aquí trae como unos números. Son la cantidad de U. ¿Qué cosa es una U? Hay tres huecos, tres hoyitos donde se ponen tornillos, donde se atornillan los equipos. Cada tres de esos es una U. Se llaman unidad U, unidad rack y es la medida que utilizan, que es utilizada para describir a los equipos. Yo digo, yo tengo un switch que es de una U o tengo un switch de 2 U. ¿Qué significaría eso? Significaría que va a utilizar espacio en el rack, ya sea de 3 hoyitos o de 6, ¿verdad? De 3 huecos. De hecho, existen rack de 42U, de 36U, de 24U y así se compran. Si no los conocen, pues entonces por ahí les pongo algunos ejemplos. Aquí lo más normal que uno mira en las instalaciones de redes son así de dos postes. Decía, hay de diferentes tamaños. Hay quienes los ponen así con estas gavetas o con estas repisas para poner equipos. Pues podría poner aquí servidores o podría poner switches, routers, firewalls y este tipo de cosas. Están así cerrados, que son muy especiales, ¿verdad? Para centros de datos, para evitar que un tercero acceda a los servidores y haga desastre. O pueden ser así abiertos. Se fijan, también hay de 4 postes y hay de 2 postes y todo va a depender de la configuración que yo quiera hacer. Una cosa curiosa, aquí en Nicaragua es impensable que yo pueda mover un rack dentro del centro de datos. Lo tengo que atornillar al piso porque aquí suele temblar. Yo sé, ¿verdad? Que en Perú, Ecuador, también Chile, tiembla mucho. Pero en otros países, en, en Europa, pueden tener ruedas. Eso es algo interesante porque administradores de redes, cuando sienten que están aburridos, entonces pueden decir en el centro de datos de que van a cambiar los equipos de lugar y pueden hacerlo. También hay de este tipo de equipos
que tienen, que están diseñados para conectarse o pegarse a la pared. Entonces eso le llaman wall mount brackets o bracket o un rack conectado a la pared. Por favor no hagan esto, no pongan una repisa así sencilla, ¿verdad? Porque esto es como muy peligroso. Esto ni para cosas en la casa es recomendable. Mejor pensar en un gabinete así, ¿verdad? Está diseñado para ponerle ventilación, da una cerradura. Si no pueden adquirir esto, también existen estos que son parecidos a las cosas donde se ponen los televisores. Y si se fijan aquí también tiene los espacios y tiene el tamaño estándar. Pero de ser posible, eviten este tipo de instalación porque es muy peligroso que se caiga un equipo y además es muy peligroso que se golpee a alguien. Hay todo un estándar para implementación de este tipo de cosas. Otra cosa que no puedo dejar de mencionar son los patch panel de conexiones también, ¿verdad? Bahía de rutas, le dicen. ¿Y de qué se trata esto? Es el encargado de recibir todos los cables que vienen del cableado estructurado para conectar directamente a los equipos. Hay diferentes tipos, diferentes tamaños, de 12 puertos, de 24 puertos, de 42 puertos, en dependencia de lo que vamos a instalar. Cosa importante, no solo es para tecnologías de red Ethernet, también hay rack para telefonía, de los de Ethernet a lo mejor son los que han visto o los más conocidos, pero también hay para fibra óptica, hay para cable coaxial, inclusive a veces las empresas tienen separado el video o el audio y entonces también pueden haber rack para eso. Otro elemento interesante es el switch KVM, lo que vendría a ser como un conmutador. Switch, un conmutador. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? KVM es la abreviatura de Keyboard, Video and Mouse, o sea, teclado, video y ratón. Lo que ocurre aquí es que en este equipo yo vengo y conecto varios teclados, varios videos, varias salidas de video y varios ratones. Yo puedo controlar múltiples servidores desde un solo conjunto de teclados. Imagínense que tienen 4 servidores. No necesitan tener 4 monitores, 4 teclados y 4 ratones. Todos esos los pueden centralizar en un solo equipo y tener solamente un set de teclado, mouse y monitor. De hecho, los más modernos permiten que se compartan otro tipo de periféricos, como por ejemplo dispositivos USB o inclusive audio. Un ejemplo de esto sería lo que se mira ahí. Tengo aquí el centro de datos, donde tengo la gran cantidad de equipos ahí, servidores, fuentes de poder, batería, ¿verdad? UPS. Y eso que se mira ahí, que parece una laptop, en realidad no es una laptop, es un KVM. A la hora que uno llega y se quiere poner a trabajar ahí, ese dispositivo me permite conectarme a cualquier servidor y poder trabajar. ¿Quién tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario por acá? Ok, si no hay preguntas, no hay dudas, continuemos. Entonces hablemos de los tipos de servidores. Entonces, muy probablemente hay gente que piensa que un servidor es un hardware, pero en realidad un servidor es un software. Usted puede dejar de pensar en que necesito un hardware súper especial para poner algo y en realidad no. Desde las computadoras que tenemos en las casas podemos implementar servidores. Porque existe el concepto de servidor a nivel de software. Un software vendría siendo como propiamente, ¿verdad? Lo que yo quiero que corra. Entonces, servidor web podría tener un sitio alojado con diferentes tecnologías HTML. Podría tener un servidor de correo, que es el que se va a encargar de almacenar, enviar y recibir cualquier cantidad de información relacionada con el correo. Podría implementar un servidor de bases de datos, donde voy a poner almacenamiento, gestión de toda la información de todos los datos de los clientes. Y así sucesivamente, puedo pensar en servidor proxy, servidor de acceso remoto, servidor de archivos con FTP. Puedo pensar en muchas cosas que las puedo implementar. ¿Cuál es el detalle? Si yo lo hago con una computadora de escritorio, esa computadora de escritorio va a tener un hardware limitado y no va a poder atender a gran cantidad de usuarios. Por lo tanto,
tiene otro problema, no está diseñada para estar encendida las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, de poderlo implementar, lo voy a poder implementar. El problema va a ser que si yo lo tengo encendido, ese equipo, día y noche, muy probablemente con el paso del tiempo se va a dañar. Entonces hay que tomar en cuenta eso. O sea, para un ambiente de pruebas perfectamente podría hacerlo en mi casa, pero ya para una implementación a nivel profesional de un centro de datos, pues obviamente no es adecuado. Por eso hay diferentes tipos o clasificaciones, si ustedes quieren, de servidores. Se puede pensar, por ejemplo, en servidores compartidos. ¿Qué entendería como un servidor compartido? A mí se bolas, perdón. Entonces, ¿qué entendería yo como un servidor compartido? Son servidores que están a la disposición de todos nosotros, donde hay varias empresas que pueden compartir los recursos de ese servidor. ¿Cómo es eso? Bueno, por ejemplo, un hosting, un servidor hosting que te ofrece acceso a cierta parte del servidor para poner una página web. Pero a lo mejor en ese mismo servidor están corriendo 5, 10, 15, 20 páginas web. Entonces, ese servidor está siendo compartido. Los servidores dedicados, que son sin duda los que nos suenan más, son servidores que obviamente son nuestros y que solo nosotros podemos hacer uso de ellos. Y los servidores virtuales, que es básicamente lo mismo que un servidor compartido, pero que está dedicado 100% para mí en un centro de datos que no es el de mi empresa. También podemos pensar en servidores por el tipo, por su tamaño. Yo podría tener un servidor de torre, podría tener un servidor en rack y un servidor en blade. ¿De qué hablo cuando hablo de un servidor de torre? Pues hablo de un equipo bastante parecido a una computadora de escritorio normal. Bastante parecido, o sea, tiene un case, un gabinete, ¿verdad? Donde voy a echar todos los componentes. Obviamente va a ser más grande. Necesito que tenga algunas características, necesito que eso tenga suficiente refrigeración, que no se sobrecaliente. Peor si tengo una empresa pequeña, una pyme o algo así por el estilo, que no tenga un aire acondicionado en su centro de datos y va a utilizar espacio en una mesa. Necesito una mesa, ¿verdad? Que tenga, a menos que lo tire al suelo, ¿verdad? El otro es el servidor para rack, que como su nombre lo dice, se tiene que poner en un rack. Puede ser un rack de 2 postes, pero lo más apropiado es que sea un rack de 4 postes, porque a la hora de un sismo, pues eso se va a mover oscilando, que da miedo, entonces se apoya otro poste. Y el siguiente paso son servidores en Blade. ¿Cuál es la idea de un servidor en Blade? Es sencillo. Usted tiene el concepto, por ejemplo, de una portátil. Si usted le quita a una portátil la pantalla, ahí en la pantalla no se procesa nada, le queda una hoja muy fina donde están todos los componentes de la computadora, inclusive las tablets, ¿verdad? Igual, queda ahí. Disco duro, procesador, memoria, todo eso ahí queda. Entonces a alguien se le ocurrió que sería buena idea para ahorrar espacio tener un gabinete enorme que le proporcione a las hojas Blade, así se llaman, alimentación, refrigeración, o sea, aire frío para que no se quemen, pero además de eso conectividad a red, conectividad a audio, video, que solo vaya insertando esas tarjetas y que yo pueda tener algo súper más eficiente en un espacio mucho más optimizado. ¿Por qué se necesita así? Porque la verdad es de que en los centros de datos el espacio es muy caro. ¿Qué significa que sea muy caro? Porque tengo limitado espacio físico. Hasta cierto punto puedo poner cosas. Y mientras más cosas pueda poner en menor espacio, pues mucho mejor. Hablemos un poco sobre los principales fabricantes de servidores. Entonces, que conste, no estoy recomendando a ningún fabricante en particular. De hecho, pues obviamente en los países, en cada país puede variar. Y en Nicaragua, en Centroamérica, voy a mencionar los tres que son más conocidos y que son más utilizados. Podría ser de que en Sudamérica esto cambie. Entonces, voy a comenzar por HP. ¿Conocen HP? Me imagino. Hay computadoras HP, hay portátiles HP y obviamente también. Y bueno, por aquí yo les voy a compartir estas diapositivas. De hecho, también las voy a poner en mi canal de YouTube. Y entonces, acá
tengo los servidores HP que son muy buenos. También tengo servidores Dell. ¿Cuáles son mejores? En realidad no hay uno mejor que otro. Esto es como ponerse a comparar marcas de vehículos. Unos preferirán Toyota, otros preferirán Hyundai, otros preferirán Kia y van a tener sus motivos. Pero cada uno de ellos te lleva de un lado a otro y cumple con su objetivo. Entonces, el otro fabricante, bueno, otro detalle importante, al entrar yo aquí desde Nicaragua me lleva al sitio web de Dell de México. Y el otro fabricante es IBM. Me preguntan a mí, ¿cuál de los tres es mejor? Yo les diría, bueno, depende mucho de los talleres y del servicio técnico. Si en tu país este fabricante tiene un concesionario que te garantiza talleres para hacer efectiva la garantía o servicio técnico, si se hace necesario reparar algo o incluso comprar repuestos, entonces ese es el mejor. De nada te sirve que tengas un servidor que sea muy bueno según tu criterio, si a la hora de la hora, cuando vas a comprar algo o necesitas soporte técnico o necesitas alguna cosa en particular, la persona que te puede ayudar está en otro país y no puedes enviar el equipo para hacer efectiva la garantía porque te tienes que enviarlo a otro país. Entonces, ¿cuál es mejor? Depende de cada uno de los países. Por ejemplo, aquí en Nicaragua hay soporte técnico para los tres. Dirán, y en sus países, pueden ponerlo en el chat si quieren, en sus países hay soporte técnico para si uno tiene problemas con servidores de estas marcas. Y si hay otra también, me lo pueden compartir en el chat. Bueno, entonces continuamos. Un caso práctico. Escogí este caso práctico no porque sea el mejor, ni porque sea el que yo recomiende, ni por nada por el estilo, sino que es simplemente un buen caso. Por ejemplo, dice HP ProLeant TL380 generación 9. Los servidores en realidad se parecen mucho a los vehículos. Hay marcas, modelos, generaciones. El Toyota Yaris del 2020 no es ni parecido al Toyota Yaris del 2010. Y no son parecidos ninguno de los dos al que va a salir en el 2023. Entonces, los que saben de servidores y miran esto y dicen ProLeant, se acuerdan, los más mayorcitos, ¿verdad? Se acuerdan de Compaq. HP no construía servidores. Esto fue una división que se lo compró a Compaq, ya a finales de los 90, inicio de los 2000. Cuando miran DL, los que saben de esto identifican rápido que se trata de un servidor para rack, porque los que son para mesa de trabajo o de torre son ML y los que son para rack son DL. Y cuando ven que dice generación 9, inmediatamente dice esto es un servidor viejo. Porque ya va como 2 o 3 o 4 las que sean generaciones. Pero igual esto, como es un ejemplo, vamos a comprar este servidor, pues nos sirve mucho a ejemplo. Entonces, este es el HP ProLeant L380 generación 9. Y así se mira desde frente. Podemos sacarle mucho provecho a esta imagen, más provecho del que ustedes se imaginan. En principio veo de que este servidor tiene 3 bahías. Miren, bahía 1, bahía 2 y bahía 3. Las bahías se pueden personalizar a como yo quiera. Ustedes se fijan, la bahía 2 en este momento no tiene nada. La bahía 3 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 discos. Se pueden imaginar, yo le pudiera montar 8 discos de 2 teras, entonces tendría este servidor más o menos unos 16 teras. Todavía tengo otra bahía en caso de que yo quiera comprar otra tarjeta controladora de discos y ponerla ahí para que tenga pues, acceso pues, a ponerle más discos duros. El número 1 es tapa con abre fácil. Y ese que interesante porque los servidores no se pueden vender con una etiqueta que diga no abrir. Y perdés la garantía si lo abrís. No, eso no funciona así, porque como esto va por un centro de datos, el administrador de servidor debe tener la posibilidad de abrirlo. En el número 2 se miran ahí lector de medios y memoria. Este es un modelo viejo, viene con DVD todavía, imagínense. Esto prácticamente ya no se usa, ya las portátiles tampoco vienen con de CD o DVD. Las bahías para discos que les comentaba, el botón de encendido es el número 7
por acá. Hay un indicador de salud, eso es muy bueno. Los servidores normalmente pues te parece que es en verde. Si está bien, está la lucecita encendida en verde. Y si algo salió mal, el color de esa luz cambia y se pone en rojo o en azul, depende de la marca. Y se alarma, dicen los indicadores de servidores, se alarmó el servidor, algo pasó. Entonces, puede ser, por ejemplo, que lo tenías configurado con dos fuentes de poder y de repente una fuente de poder falló. Entonces se alarma, que si ya no tengo las dos fuentes, solo tengo una. O puede ser de que uno de estos 8 discos duros de repente falló y entonces es una falla, se va a poner, ¿verdad? La alarma y también va a marcar cuál es el disco duro que está dando problemas. El número 9 es el estado de la red. ¿Está conectado o no? No es necesario irse a asomar detrás del servidor para ver si está funcionando bien. El indicador de encendido, un puerto USB adelante, tiene una tarjeta extraíble con información en el número 12, que no se mira muy bien aquí, pero eso es lo que utilizaría la persona que hace el inventario. Se saca de ahí una tarjetita donde va a tener marca, modelo, número de serie y todas. Así se mira desde atrás el servidor. Entonces, igual, miren, tienen aquí el 1 y el 2 son slot PCI para expansión. Aparte de todo lo que ya trae, imagínense ustedes dicen, quiero poner un cine, quiero proyectar películas, pero las quiero proyectar en 3D. Entonces necesitamos instalarle en los PCI una tarjeta de video muy buena para que podamos hacer 3D. Entonces, una parte de la tarjeta aquí, ¿verdad? Y la otra parte acá, porque acuérdense que es 3D, tiene dos salidas. Conecto la tarjeta ahí y obviamente, pues ahí tengo, miren, 1, 2, 3, tengo 6 espacios para poner esto. Puerto serial, que aquí no lo trae activado, pues no creo que alguien necesite puerto serial a estas alturas. Discos duros posteriores en factor de forma pequeña. Miren, como fuera poco, este equipo permite poner otros dos discos duros aquí atrás. Pues, personalmente no me gustan dónde están porque están cerca de las fuentes de poder y hay muchos campos magnéticos y la información se puede dañar. Pero si el fabricante lo dejó ahí, supongo yo de que tendrá los blindajes adecuados para que ocurra. Entonces, imagínense que yo pueda poner ahí 1 tera y 1 tera tendría 2 teras más. ¿Y para qué podría utilizar eso? Bueno, son discos duros pequeños, pero son discos duros. Entonces puedo poner el sistema operativo ahí, por ejemplo. Puedo tener todos los datos guardados en los discos antes. Y tengo una bahía para la fuente de poder en el 5. Miren, entonces aquí tengo la fuente de poder. Este servidor tiene doble fuente de poder. En los países que la energía es muy estable, esto no es necesario, pero en países donde puede fallar la energía, entiéndase Latinoamérica, es conveniente tener doble fuente de poder. Inclusive algunos recomiendan tener doble proveedor de electricidad. Y si no se puede, pues meter la electricidad desde dos lugares. Por ejemplo, eh, una empresa que sea grande y que tenga un gran edificio podría seleccionar dos postes, un poste enfrente, parte de adelante de la empresa y otro poste en la parte de atrás y hacer doble acometida. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que ocurre un accidente y que un vehículo se estrella contra el poste y apea el poste y se va la energía, se cayó toda la información porque no hay energía. Pero si tengo doble poste, doble conexión, pues obviamente si ocurre el accidente delante, no va a ocurrir atrás al mismo tiempo. Es lógico, ¿verdad? Bueno, ahí podemos mencionar también que hay conectores para cable, el número 10, ¿verdad? De la fuente, ahí están. Esta es una tarjeta de red, miren, la 16 y la 12 son una tarjeta de red, pero que tiene 4 puertos. También por ahí hay puertos USB y también ahí hay cosas que se pueden poner como tarjetas de redes opcionales y así se mira desde arriba, ¿no? Entonces, estos que te miran acá son ventiladores. ¿Para qué sirven estos ventiladores? Para refrescar el servidor. Normalmente lo que hacen los ventiladores es que toman aire fresco de la parte delantera del servidor, inyectan para que pase al servidor, la parte posterior sale el aire caliente. También ahí se miran los procesadores. Miren, aquí tiene un
socket para un procesador y aquí tiene otro socket para otro procesador. Este servidor está pensado para tener dos procesadores. O cosa importante, la batería para el arreglo de disco es esta cosa que está acá. Una vez me mandaron un servidor que no traía esto y simplemente no funcionaba porque cada vez que apagabas el servidor se perdía la configuración. Puede ser. Y así sucesivamente. Por ejemplo, este trae un slot, trae slot de memoria suficiente, slot de memoria, pero también trae un slot para micro SD, que es esto que está acá. Yo podía ponerle en la tarjeta madre del servidor una micro USB. Y de hecho también dice que el número 6, que anda por aquí mismo, tiene un puerto USB interno. Pues si alguien está trabajando en el servidor, puede conectar ahí dentro del servidor una USB. Y así sucesivamente, pues ahí miran la tarjeta controladora de disco, que es el 7, que es acá. La fuente de poder redundante sería el 8. Y así el resto de cosas que puede tener uno en comparación a otro y que obviamente cada cosa que uno va agregando, pues tienen un costo adicional. Vamos a proceder a identificar los principales componentes. Entonces, fuente de poder. La fuente de poder no es estándar. Depende mucho de la marca y del modelo del servidor. De hecho, se recomienda utilizar servidores con fuente de poder redundante. Y en algunos centros de datos más modernos, las fuentes de poder son en corriente directa, DC. ¿Por qué en DC? Porque si ustedes se ponen a pensar, la energía tiene corriente alterna, llega a nuestra batería, UPS, o que quieran decir, y esas baterías rectifican la corriente alterna y la convierten a corriente directa y la guardan en acumuladores. Si hay un corte de energía, esos acumuladores tienen la energía en corriente directa, se la pasan a un circuito que oscila la corriente para que se convierta en corriente alterna otra vez, se lo pasa a la fuente de poder del servidor, que es de corriente alterna, pero al final el servidor tiene unos rectificadores que la vuelve a convertir en corriente directa. Entonces, centros de datos serios utilizan equipos con fuente de poder en corriente directa para que no se necesiten todas esas benditas cambios, rectificaciones, oscilaciones que hacen perder energía más que otra cosa. La fuente de poder debe tener un diseño especializado, es decir, debe estar diseñada para funcionar las 24 horas del día, los 7 días a la semana, durante los 365 días del año. O sea, Navidad, Año Nuevo, Día de los Enamorados, Halloween, todo lo que ustedes quieran. Ustedes se levantan a las 2 de la mañana, en una noche de insomnio, se quieren meter a Facebook, quieren hacer búsquedas en Google, todo eso funciona. ¿Por qué funciona? Propiamente porque los servidores están encendidos. Entonces los servidores siempre deben estar encendidos. Otro punto importante, existen fuentes de poder certificadas. ¿De qué se trata eso? Pongamos un ejemplo. Yo podría contratar a un mecánico para que realice un trabajo en mi vehículo. Pero yo le podría decir a ese mecánico, mira, yo necesito que vos hayas estudiado en la universidad. Si vos no estudiaste en la universidad, yo no te dejo tocar mi vehículo. Entonces, estoy exigiendo que el mecánico tenga un certificado, el certificado que se graduó de ingeniería mecánica en la universidad. Y sin duda, ese mecánico es más caro. La fuente de poder es igual. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una empresa que dice, voy a hacer una fuente de poder que cumpla todos los estándares de certificación posibles para una fuente de poder. Y eso se lo lleva a una entidad certificadora que evalúa que efectivamente esa fuente cumple con todos esos requerimientos y está lista pues para trabajar en un centro de datos o lo que sea. Esa fuente de poder va a ser más cara. En el mercado nacional, una fuente de poder anda entre 15 y 20 dólares. Las certificadas van a andar entre 35, 40 o tal vez 50. Hay algunos ejemplos de fuentes de poder. Dígame, ¿cuántas fuentes de poder miran en este modelo que está aquí arriba a la derecha? ¿Cuántas miren? Pueden decir o lo escriban por el chat.
¿Cuántas son? 1, 2, 4. ¿Cuántas son? Dos, dos. Sí, ¿verdad? Fíjense bien, tiene 4 ventiladores, pero no son 4 fuentes de poder, son 2 fuentes de poder en los interruptores. Ah, y pareciera que fuera solo una, porque eso se parece a la cajita normal. No, no, no. Ahora, esto es un equipo al que le montaron 3 fuentes de poder. Ahí está, miren, 3 fuentes de poder. Así se mira una fuente de poder de frente, desde el punto de vista del usuario, ¿verdad? Cuando va a conectar el cable. Y del otro lado se mira así, lo que conecta la tarjeta. Bueno, hablemos de la tarjeta madre. La tarjeta madre que hablamos para servidores debería tener al menos espacio para 2 procesadores. Servidores no vamos a utilizar un procesador. Necesitamos que los adaptadores de red sean multipuertos. Ustedes se fijaron en el ejemplo que yo puse. Tenemos ahí hasta 4 puertos por tarjeta de red y tenemos 2 tarjetas de red. Entonces, 8 puertos Ethernet. Debe tener suficiente espacio para echarle memoria RAM como que si fuera lo último, ¿verdad? Que no hiciera falta. Y en el caso de multimedia, no debería tener integrado el audio, no te vas a poner a escuchar música en el servidor, pero sí una tarjeta de video decente. Es decir, no necesito una Nvidia RTX, bla, 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 no necesito eso porque no me voy a poner a jugar. Pero sí necesito una tarjeta de video lo suficientemente buena para moverme en el servidor y trabajar bien. Entonces aquí tengo un ejemplo. Tengo esta tarjeta Asus, dejé el enlace, permítame el enlace. Y entonces aquí tengo las especificaciones de esta tarjeta. Voy a hacerlo un poco más grande para que lo miren mejor. Entonces, este dice de que tiene para 2, bueno, eso se mira en la imagen, ¿verdad? Para 2 CPU. Y entonces aquí tiene para procesadores de la familia de primera y segunda generación de Xeon, procesadores escalables de hasta 205. Hay un chipset muy bueno incluido. Y aquí dice que soporta memoria DDR4, te dice las velocidades que soporta. Más lenta es de 2400 MHz, la más rápida es de 2933 MHz. Y bueno, ahí hay algunas cosas que habrá que revisar, ¿verdad? Dice que 12 DIMMs. Trae gráficos integrados pues, de verdad, se le puede poner tarjetas NVIDIA o puede ser que utilice lo integrado que hay en el procesador. Tiene 3 puertos PCI Express, tiene bueno, tiene un montón de cosas, ¿verdad? Tiene su puerto LAN, tiene audio, tiene un montón de puertos USB y así sucesivamente, ¿verdad? Esto no es un comercial sobre esta tarjeta, ¿verdad? Habría que revisar ahí qué opciones tiene. Solo quería comentarles, ¿verdad? Que existe una tarjeta que tiene estas características. Antes, si esta tarjeta les gustó, esta otra les va a encantar. Entonces, esta tarjeta existe. Dejé el enlace. Quieran conocer. ¿Está? Y entonces aquí ocurre un detallazo. Esta tarjeta, así como la ven, no es para procesadores muy nuevos, que digamos, sino que es más bien para procesadores viejos. Y si se fijan, la memoria dice DDR3, no es DDR4. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay mucha gente que prefiere montarse una máquina súper poderosa o un servidor bastante respetable utilizando procesadores viejos. ¿Y por qué? Porque lo va a encontrar más barato. Si yo quiero comprar el procesador Intel o el AMD de última generación para escritorio o para servidores, me va a costar un ojo de la cara y la mitad del otro. Pero si yo vengo y digo, voy a hacer una máquina, voy a utilizar 4 procesadores viejos,
viejos de hace 5 años, tal vez, ¿verdad? Tampoco es que son de hace 20 años. Otros procesadores viejos y voy a utilizar bastante memoria RAM DDR3, muy probablemente voy a tener una tarjeta que va a tener mucha más velocidad y va a poder hacer muchas más cosas, tal vez por menos dinero del que haría pues con una tarjeta que tenga un solo procesador, que tenga, ¿verdad? Como les digo, todo actualizado. Entonces valdría la pena, que es mejor una tarjeta que soporte tecnologías no tan nuevas, pero que tenga 4 procesadores, o tener el último alarido de la moda en hardware, procesador, memoria, pero pues como les digo, ¿verdad? Tener solo uno. Algo que vale la pena usar. Y esta pues ya esto ya sí es demasiado, ¿verdad? Sí. Por aquí también les dejo el enlace. Este es de Gigabyte. Y aquí tiene una gran cantidad de cosas, ¿verdad? Esta tarjeta. Voy a irme directamente a la parte de especificaciones. Y esto pues es una tarjeta ya nivel gaming. Muy, muy buena, ¿verdad? Está pensada para generación 13 de Intel Core, ¿verdad? Y está el chipset que trae es muy bueno, ¿verdad? Y ahí él soporta bastantes tecnologías de memoria. Tiene 4 DIMMs DDR4 y así sucesivamente podemos ir revisando todo lo que trae. Trae hasta tarjeta inalámbrica integrada. Esta tarjeta ya no sería tan buena para un servidor, es más que una PC de gaming. Entonces, por eso les digo que es demasiado. Puede ponerle ahí bastantes cosas, pero habría que dimensionar lo que voy a hacer, porque a lo mejor creo que estoy haciendo algo excelente, pero a lo mejor estoy desperdiciando el dinero, ¿verdad? Entonces, vale la pena reflexionar si lo que estoy sugiriendo comprar o si lo que quiero comprar en realidad. Bueno, hablemos del CPU. CPU, procesador. Este es de 32 bits o de 64 bits, en dependencia de la arquitectura. No quise meter otras arquitecturas de procesadores. Las tradicionales son x86 y 64 bits. Hay procesadores ARM y todas esas cosas, pero no las meteré en esta ponencia porque esto va de servidores y no tanto pues no va tanto de procesadores. Entonces, por eso no las quise incluir. Aspectos a considerar aquí. Tenemos obviamente la cantidad de núcleos, la frecuencia de reloj es muy importante, la memoria caché, muy importante. Los procesadores tienen registros que trabajan a toda la velocidad del procesador, pero también tienen memoria RAM. Entonces, entre la velocidad del procesador que va a toda madre y la memoria RAM que no va tan rápido, están estas memorias caché de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel, que son importantísimas para poder establecer una comunicación más eficiente. Entonces, mientras más caché de segundo y tercer nivel tenga, pues mucho mejor. Claro. Y además de eso, pues elementos claves, el año, la generación y obviamente Por cierto, ya no se compran procesadores de 32 bits, ¿oyeron? No se compran procesadores de 32 bits. Por favor, no lo hagan. ¿Por qué no se compran procesadores de 32 bits? Porque son procesadores viejos. Procesadores pues que ya no cumplen las expectativas de, de lo que queremos que hagan por nosotros. Entonces, si alguien les ofrece un procesador de 32 bits, por favor, no lo compren. Principales fabricantes de procesadores, pues aquí no hay mucho que discutir, está Intel y está AMD. Entonces, si nos vamos al mundo de Intel, entonces vamos a ver que para clientes tienen los procesadores i3, i5, i7, i9, i11 y ahí siguen, ¿verdad? Las que sean. En el caso de AMD tienen procesadores Athlon, Ryzen, Zen, que son para clientes. Esto también hay que tener claro. Tenemos procesadores para servidores. Entonces, en el caso de servidores, Intel te ofrece la línea de procesadores Xeon. ¿Qué se entiende por un procesador Xeon? Pues entonces son procesadores parecidos, pero parecidos no es lo mismo. Los procesadores sí están pensados para estar encendidos
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al igual que los procesadores Titanium, que son un poquito más viejos, pero son procesadores pensados más bien para servidores de aplicaciones. En el caso de AMD, pues ahí tienen servidores Opteron, procesadores Opteron y los EPYC, que son pensados para servidores. Entonces, la otra cosa importante a resaltar aquí es que cuando nosotros vemos un código de un procesador, sí, hay varias cosas que uno a veces no entiende para qué sirven o qué significan. Entonces, por ejemplo, aquí tengo que AMD, lo primero tiene que ver con arquitectura, el segundo tiene que ver con la categoría, luego la generación, rendimiento, modelo y así sucesivamente, ¿verdad? Al igual que Intel, pues, cada uno de esos numeritos significa algo. No es lo mismo procesador Intel i3 de segunda generación o de tercera que el mismo i3 de novena o de octava o de décima. No, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso y además con el tiempo los internos del procesador como que van fallando o como que ya no funcionan igual. Y fíjense bien, todavía importa, pero no tanto. Importa la frecuencia de reloj interna. Cuando te dicen, mira, este procesador funciona a 3.4 GB, eso es la frecuencia de reloj interna. Es decir, la velocidad a la que se comunican los componentes internos del procesador. Y eso es mentira, pues si vos tenés DDR2, por ejemplo, no te sirve mucho esos 3.4 GB, porque el bus de datos de la memoria a lo mejor va a llegar a 800 MHz. ¿Y a qué se refiere eso? A la frecuencia de reloj externa, que es la frecuencia con la que se comunica el procesador con la tarjeta madre y con todos sus componentes. De nada me sirve tener un procesador súper rapidísimo si la frecuencia de reloj externa, pues, bueno. Pero además de eso, la generación del procesador tampoco importa tanto. Importa, pero no tanto. Ya lo dije yo, no es lo mismo un procesador de generación 3 que uno de generación 11. Pero al fin y al cabo, si yo quiero montar un centro de datos y quiero tener el equipamiento adecuado, me puedo ahorrar cierta cantidad de dinero comprando un procesador que no sea de la última generación y que se pueda encontrar nuevo todavía. O en lugar de tener un procesador súper nuevo y súper caro, comprar un procesador que no sea tan nuevo, pero que tampoco sea tan caro y a lo mejor sí me alcanza para tener dos procesadores. Ahora, ¿qué otra cosa importa? Importa la cantidad de núcleos, importa la cantidad de hilos que tiene el procesador. Es decir, me conviene más pensar en un procesador que tenga, qué sé yo, 12 núcleos, que tenga 16 núcleos, que funcione cada núcleo a 1.7 GB, por ejemplo. Sería mucho mejor un procesador de 16 núcleos a 1.7 GB que tenga uno que sea de 3.8 GB, pero que tenga solo dos núcleos. Entonces, eso también es importante y hay que tener claro. Ahora, con respecto a la memoria, hay que discutir, ¿verdad? La memoria, debemos olvidarnos de memorias como la DDR1, 2, DDR3, porque desgraciadamente, pues eso ya, pues, si alguien nos ofrece un equipo con un tipo de tecnología, pues obviamente no me va a servir eso, ¿verdad? Entonces, yo necesito pensar en tecnologías de memoria que estén actualizadas. Entonces, en servidores vamos a encontrar servidores que funcionan con memorias DDR4 o memorias con DDR5 incluso. Entonces, eso es muy práctico pensar porque también hay que estar consciente de las diferentes alternativas que voy a tener yo porque un servidor no lo voy a utilizar un año. Tengo que pensar en todas las cosas que voy a utilizar durante el tiempo que esté vivo el servidor. ¿Y cuánto tiempo va a estar vivo? Muy probablemente el servidor esté vivo, qué sé yo, 5 años, 8 años, 10 años. Entonces hay que tenerlo bien claro porque de repente pues se nos olvida eso, pues, y
Si me pongo a comprar servidores con DDR2 o con DDR3 a la vuelta de 4 o 5 años, de hecho creo que ya es difícil encontrarlo, a la vuelta de 2, 3, 4 años no voy a encontrar ese tipo de respuesta. Entonces, antes de terminar, quiero hacerles un demo. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta en este momento. ¿Dudas, preguntas o hago el demo? Bueno, si no hay preguntas, continúo entonces. Entonces, miren, voy a entrar aquí a la página de Dell. Voy a ponerlo en pantalla completa. Entonces, estoy aquí en la página de Dell. Voy a hacer este demo en Dell, no porque yo considere que sea el mejor o porque recomiendo usar Dell para nada, ¿verdad? Simplemente me parece un buen recurso para hacer una demostración de cómo se podría pensar en comprar un servidor. Entonces me voy a ir donde dice para empresas y ahí donde dice para empresas veo que dice servidores. Entonces ahí tengo, miren, lo que estaba hablando, ¿verdad? Servidores en torre, servidores en rack, tengo ahí unas ofertas, tengo un montón de opciones, ¿verdad? O sea, de paso, y puedo comprar también servidores para almacenamiento, los que storage, pero yo me voy a quedar con los servidores para rack. Como estoy en Nicaragua, me pasó este costo en pesos mexicanos. Se puede cambiar, pero si gustan, después lo podemos transformar en dólares. Preguntamos a Google cuánto es en dólar el costo que nos dé para que tengamos una idea más clara de cómo nos da. Y entonces esto tiene como modelos. Miren, tengo el Dell PowerEdge R450, el 750, el R55 y así sucesivamente, ¿verdad? Hay modelos y hay precios, ¿verdad? El más barato está en 202 mil pesos mexicanos, 212 mil y así sucesivamente, ¿verdad? Eh, no sé si puedo cambiarlo. No, no sé. Entonces, bueno, voy a seleccionar uno de ellos. No quiero ser exagerado y comprar el más barato, pero tampoco quiero comprar el más caro. Entonces me voy a quedar con el Dell. Miren, el PowerEdge R550, que dice que cuesta 61.900 pesos mexicanos, ¿verdad? Entonces, dice de que este es un servidor de 2U. Ahora ya entendemos qué significa esto. Un servidor de 2U. Permítanme, les voy a... Ajá, ahora. Entonces, este es un servidor de 2U que está optimizado, dice, para mayor versatilidad. Entonces, aquí puedo ver todo lo que trae el servidor y vamos a configurarle algunas cosas para que tenga sentido comprarlo. Entonces, le voy a decir aquí configurar. Entonces, este servidor trae cosas que yo puedo mejorar. En este caso, si se fijan, este servidor dice que tiene hasta 8 bahías de disco de 3.5 pulgadas. Eso es todo. Este modelo en particular no acepta más bahías de disco. Pero sí puedo decir, ese que interesante, que yo puedo ponerle que sean SATA. Pareciera que fuera lo mismo. Puedo modificar el procesador. Fijan, tengo diferentes modelos de procesador. Este servidor en particular no acepta un segundo procesador. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, tengo ahorita el Intel Xeon Silver 4310. Ahora, fíjese otra cosa interesante. Si existe Silver, que es plata, sin existe el Gold, pero este no puede funcionar con procesador. Y entonces podría pensar aquí, ¿verdad? En que yo quisiera el más caro, que es el 4316, por ejemplo. Tendría que sumarle 21.000 pesos mexicanos. Ya se me actualizó el precio. Y podría pensar en que ahorita tengo 8 gigas de RAM y puedo pensar, no, yo no quiero 8, yo quiero 64. Voy a desmarcarle acá. Entonces, obviamente aquí me dice que eso incrementa el precio. Ya me lo incrementó. Y así sucesivamente. Podría ir pensando que si le quiero poner
discos duros SATA, discos duros en estado sólido, o si quiero ponerle, por ejemplo, aquí está, una fuente de poder TIA, perfectamente podría ponerle una dual, de poder dual, incremento el precio, que si yo quiero ponerle el rack, o lo quiero poner, y aquí de hecho me dice, tienes un problema, Messi. Necesitas 2 cables de red en la fuente, porque pusiste doble fuente de poder. Entonces ahí pues yo podría seleccionar esto, y al poner esto pues ya se me quita el problema. Y así sucesivamente, pues yo puedo ir pensando, recuerdan que comenzamos en 60 y pico mil y ahora vamos por 139.000. Puedo ir pensando en qué cosas le puedo agregar, qué cosas no le puedo agregar. Por ejemplo, no tiene sistema operativo, yo quiero que tenga sistema operativo. Y este soporta solo Windows. Miren, si yo quisiera instalar Linux en este servidor, no me va a servir. ¿Por qué no me va a servir? Porque aquí dice que solo le puedo montar Windows. Entonces, este servidor, a la hora que lo compre y le quiera instalar Linux, no me va a servir. Me van a decir ustedes, profe, pero yo he escuchado de que Linux corre en todo. Sí, corre en todo. Pero muy probablemente hayan controladores propietarios que traiga este servidor que no los reconoce tan fácil de Linux. Y a la hora que vas a querer montar Linux, te va a costar un bigote y la parte del otro para poder configurarlo. Entonces ahí puedo configurar si quiero el Windows Server 19, 2019 estándar, o si quiero Data Center, si quiero Windows Server Data Center 2022. Entonces aquí podría agregar dinero. Por ejemplo, el más caro que miro es el Windows Server 2022 Data Center, que tiene ahí para máquinas virtuales y todo el asunto. Ahora ya cuesta 297.000 pesos mexicanos. Y así sucesivamente puedo seguir agregándole cosas. Por ejemplo, aquí yo quiero agregarle que pueda correr 2 máquinas virtuales, ya que tengo un servidor tan caro. Entonces aquí me hace licencias, me dice, tienes problemas con las licencias, tienes que ir, necesito tener un sistema operativo secundario. Entonces, si ustedes se fijan, esta aplicación es tan buena que si hay algún problema, pues obviamente ahí te lo pone. Si hay problemas, te lo va marcando. Y si no hay problemas, pues no te los marca. Y te dice exactamente a dónde vas. Dice, si te vas al primario Windows Server 2022 y el secundario requiere al menos una licencia por procesador adicional. Entonces ahí me voy donde dice licencia y tengo que marcar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó aquí? Resulta que este servidor en particular no tiene para esas cosas. Entonces, como esto ya se me está haciendo de que está muy limitado, voy a irme para atrás y voy a seleccionar otro de los servidores para que podamos trabajar. Entonces, había seleccionado uno pequeño, voy a seleccionar uno más grande, el R700. Entonces, este también dice que es de 2U, se mira de frente. Y aquí puedo decir lo que quiero configurar. Este no comienza en 60 y pico de mil, sino que comienza en 212.000, si se fijan, triple. Pero tengo muchas más opciones. Ejemplo, el chasis que tiene actual es para 8 discos duros. Fíjese que puedo configurar el chasis para 12 discos duros, y me marcó un montón de problemas, o para 16 discos duros. Tenemos de los problemas un momentito y después vemos si resuelven. Aquí no puedo cambiar el tipo de backplane, tiene que ser SAS o SATA. Y aquí me permite decir, yo quiero que este tenga un CPU o que tenga 2 CPU. Entonces le voy a decir, quiero 2 CPU. Esto no lo puedo cambiar, es el modelo del servidor. Y aquí tengo, miren, el procesador. Y se acuerdan que yo les decía, si existe el Silver, sin duda también existe el Gold. Entonces, en este momento, tengo un procesador Silver. Podría seleccionar un procesador Silver más caro. Tengo el 4309, podría seleccionar el 4314. O si yo no quiero eso, puedo ver qué opciones tengo en los procesadores Gold. Entonces, ahí la cosa cambia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un procesador Silver y un procesador Gold?
la cantidad de núcleos, ¿verdad? El más grande que estoy viendo tiene 32 núcleos, que es bastante, lógicamente, ¿verdad? 32 núcleos, 64 hilos, y esto me le subió el precio que dio miedo, de casi 200,000 pesos, ¿verdad? Entonces, y esto que no tiene un procesador adicional, ¿verdad? Yo perfectamente podría decirle que quiero uno adicional. Luego vamos con la memoria RAM. Misma historia, miren, ahí puedo seleccionar de RAM, puedo seleccionar configurador, tarjetas controladoras de disco, puedo hacerlo, y puedo seleccionar tecnologías, si yo quiero que sean discos SATA, si quiero que sean discos SAS, y así sucesivamente, ¿verdad? Que si yo quiero que la fuente de poder sea redundante, entonces, y aquí podría seleccionar el tipo de fuente de poder. Esta tiene ahorita una dual de 600 watts. Aquí tengo una dual, que esta es hot plug, o sea que se puede quitar en caliente. Yo el precio un montón. Y así sucesivamente, ¿verdad? Que si yo quiero ponerla en el rack, que si quiero ponerle cables de poder, o que si no se los quiero poner. Y ahí comienzo a configurar el montón de cosas que se le pueden pedir. Si yo quiero que traiga un adaptador con fibra óptica, que si yo quiero algún tipo de tarjeta optimizada para que arranque. Y aquí puedo seguir viendo, ¿verdad? En este caso, vamos al sistema operativo. Aquí sí, mira, me permite que le puedo poner Windows. Si le quiero poner Windows, si le quiero poner VMware o si le quiero poner Linux. ¿Qué opciones me da en Linux? Me dice Ubuntu, me dice SUSE y me dice Red Hat. Yo quiero decirle que yo quiero que esto venga con Ubuntu Server, pero que no va a venir, dice, con instalación de fábrica. Dice Ubuntu Server Non-Factory Install. Ahí dice. Yo podría decir, no, yo quiero con SUSE, por ejemplo. Entonces, ese dice también que es Non-Factory Install, o el Red Hat, que dice ahí que tampoco, o sea, básicamente, él viene preparado para que trabaje con Linux, pero no te lo instalan de fábrica. El que te instalan es el VMware o el Windows. Bueno, y así sucesivamente, pues uno puede ir seleccionando las licencias de VMware, de Windows, de lo que sea, y uno puede ir configurando. Y bueno, solo por curiosidad, dice en que en este momento son 501,246. Entonces pongámosle 500,000 pesos mexicanos. Yo le pongo 500,000 pesos mexicanos a dólares. Entonces, lo siento, dice que son como unos 26,000 dólares, más o menos. Bueno, jóvenes, yo eso era lo que traía para hoy. Yo espero que hayan disfrutado de esta sesión tanto como la yo. Ya saben, ¿verdad? Que tengo lo estoy grabando para compartir en mi canal de YouTube. Ahí también voy a poner el enlace a la presentación y la orden para lo que ustedes quieran. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, con mucho gusto también. Ingeniero, buenas noches, una consulta. ¿Me escucha? Sí, claro, adelante. En los servidores he visto que traen como unas lengüetitas, unas tarjetitas donde trae todas sus características. ¿Esa tarjetita es personal o se le podría proporcionar también, por ejemplo, a alguna empresa distribuidora o algo? No sé, quisiera que me aclare sobre ello. Bueno, traen una tarjetita que trae toda la información del servidor, marca, modelo, número de serie y esas cosas, que son pues prácticamente la información que va a solicitar la persona que hace el inventario. Eso no se debería ir de la empresa porque a la hora que hagan el inventario, para saber si es eso, pues lo que está puesto, pues obviamente, ¿verdad? Lo van a revisar así. Hay algunos modelos que inclusive traen dos, que el del inventario no puede estar entrando todos los días al centro de datos, entonces queda uno pegado en el servidor y se le entrega a alguien pues, que está estudiando los equipos y lo tiene a mano. Entonces,
quiere corroborar pues el del inventario que efectivamente es el mismo equipo, puede entrar al centro de datos y revisar, mira, este es el mismo. Y pues así funciona. No sé si contesté la pregunta. Sí, respondió ingeniero. Y otra consulta más. Cuando quiero, por ejemplo, entiendo que las bahías son ¿cómo se llama? Los case donde van los discos duros, ¿cierto? Bueno, se pueden poner eso y se pueden poner otras cosas, por supuesto. Ya, mi pregunta es, ¿los discos duros para lo que es servidores, puedo adaptarlo cualquier tipo de disco duro o son especiales dependiendo del modelo de los servidores? Porque hace poco el lugar donde trabajo compró un servidor Dell, pero solamente con el disco de almacenamiento para el sistema operativo, más no para lo que es los archivos. Entonces, cuando se solicitó a la empresa, nos indicó de que se tendría que dar todas las características necesarias del servidor para que de acuerdo a ello realice la cotización, porque no se podía hacer la cotización de cualquier disco duro para ese modelo del servidor. Sí, bueno, ahí hay de dos quesos, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? Uno puede comprar las partes originales y puede comprar copias. Por ejemplo, en el caso de la memoria RAM, uno puede comprar una memoria certificada por HP, compra el módulo que viene con la etiquetita HP, pero eso es carísimo, ¿verdad? Porque viene con la certificación de HP. Pero si uno tiene una memoria original y la mira bien con una lupa y se fija, se va a dar cuenta que a lo mejor esa es una memoria de marca Kingston. Entonces uno se fija en la marca y el modelo y se va y compra una memoria Kingston de la misma marca y el mismo modelo que no trae la etiqueta HP, pero que es lo mismo y que obviamente cuesta un tercio o un cuarto de lo que pide HP. En los discos duros es exactamente igual. Yo le puedo compartir algo que me pasó a mí. En un servidor, ya estaba un poco viejo y se dañaron los discos duros. Se necesitaban comprar los discos duros y había que traerlos fuera del país. Y costaba, comprar 5 discos duros costaba más que comprar todo el servidor. Entonces, eso también suele ocurrir. La otra cosa es el, la interfaz. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a utilizar discos SATA, pero para servidores se utilizan discos SAS. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un disco SATA y un disco SAS? Básicamente que el disco SATA es más lento, el disco SAS es más rápido. Entonces, si el servidor trae puerto SAS, pues obviamente va a funcionar súper rápido, a gran velocidad y todo. Pero si yo no tengo un disco SAS, podría ponerle disco SATA. Lo que no puedo hacer es combinar. No puedo poner una parte de los discos duros en disco SATA y la otra parte en disco SAS. Eso sí. Muchas gracias. Me gusta. En el chat estoy viendo preguntas. Dice Sandra, ¿cómo diferencia ahí con servidores que tienen un solo procesador con los que tienen varios procesadores? Bueno, buena pregunta. En principio, pues se nota por el rendimiento. Los servidores que tienen un solo procesador pues van a tener una velocidad y un rendimiento que van a tener, que van a ser inferiores que los que tienen los servidores con más de un procesador. Pero a nivel de software, pues, si le instalo Windows, por ejemplo, va a ser tan fácil como abrir el administrador de tareas. Por ejemplo, aquí lo acabo de abrir. Entonces, en esta computadora, pues yo solo tengo un CPU. Entonces, aquí me aparece, pues obviamente CPU y no aparece nada más. Y dice que es un Intel Core i5 de octava generación, todo ese rollo, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si tuviera más de uno? Entonces, aquí me aparecerían dibujados todos los CPUs que tenga, así como también me aparecen todos los discos duros que tengo o todas las tarjetas de red que tengo. Por ejemplo, aquí me aparece la tarjeta de Ethernet que no está conectada, pero sí me aparece la tarjeta Wi-Fi. Entonces, en el del administrador de servidores me voy a dar cuenta si el equipo que yo tengo va a tener un servidor o dos servidores, perdón, un CPU o dos CPUs o dos procesadores, dependencia de lo que yo tenga. Elvin Rivera dice en el chat, buenas noches, disculpe, ¿cualquier tipo de disco de almacenamiento le da al servidor o son de acuerdo a los modelos?
Bueno, cualquier disco con respecto a tecnología, pero también viene el asunto de los tamaños. Hay discos de 2.5 pulgadas, hay discos de 3.5, y uno debe tener cuidado, saber qué tipo de disco duro es el que le queda al servidor. No compra uno que no es del tamaño de él, pues lógicamente no va a entrar. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, jóvenes, entonces si no hay más dudas ni más preguntas, no queda más que agradecerle y regresarle la palabra a los organizadores.